Colombia vota. Elecciones presidenciales 2018. Conoce las posturas de los partidos políticos con Un Republicana Radio y la Corporación Universitaria Republicana. Colombia Vota, un espacio diseñado para que los diferentes partidos políticos vengan y hablen acerca de sus propuestas, de sus posturas para lo que serán las próximas elecciones para presidencia el próximo 27 de mayo. Somos Un Republicana Radio, somos la Corporación Universitaria Republicana, estamos auspiciando este espacio. Mi nombre es Arley Tafur y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Esta es la primera de muchas entregas que tendremos para que ustedes al final pues puedan votar de manera informada. Hoy nos encontramos con el doctor Luis Felipe Henao. Él es uno de los voceros del partido Cambio Radical y nos va a estar contando acerca de las propuestas, acerca de estas iniciativas que tiene este partido para poder llegar a la presidencia. Recordemos que el doctor Luis Felipe Henao ha sido ministro de Vivienda, estuvo al frente del IMPEC y lleva más de 10 años en labores del servicio público. Le damos la bienvenida, doctor Luis Felipe Henao, bienvenido a Un Republicana Radio y a la Corporación Universitaria Republicana. Vale, muchísimas gracias por esta invitación a Un Republicana Radio y a toda la comunidad, tanto de egresados como de universitarios. Un abrazo, decirles que me siento muy orgulloso de venir a compartir con ustedes, a hablar de ideas. Yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es enamorarse de las ideas. Hay una frase que yo siempre he dicho y es que cuando el ciudadano olvida la política, pues el político olvida al ciudadano, y es importante entonces que los ciudadanos y más los ciudadanos jóvenes, aquellos que van a tomar decisiones en el futuro, hagan parte de este proceso, ¿vale? Hagan parte de este proceso porque la decisión no es una decisión que sea una decisión sencilla, es una decisión que efectivamente va a influir en las vidas de cada uno de los colombianos. Venezuela tomó una mala decisión y hoy está pasando por una crisis institucional muy grande. Colombia tiene que tomar una buena decisión y es una decisión que genere empleo y oportunidades. Muy bien, hablemos un poquito acerca de la historia para que las personas conozcan sobre el partido Cambio Radical, un poquito rápidamente. Mire, Cambio Radical nace en la crisis de los partidos. Cambio Radical es un partido que ha tenido un gran líder natural que es Germán Vargas Lleras. De este partido también hizo, para que las personas sepan, gente tan importante como Rafael Pardo. Hicieron parte de este partido en algún momento, ya no lo hacen parte, también personas tan importantes como Néstor Humberto Martínez. Y este partido nació como respuesta, como te lo decía, a las crisis de los partidos. Ha hecho temas fundamentales de este partido o de los miembros de este partido, por ejemplo, como Carlos Medellín. Salió toda la lucha contra el narcotráfico y esto no se acuerda mucha gente. Cuando nadie quería presentar en la época de la violencia los proyectos de ley necesarios para que la extradición se volviera a ser una realidad, para presentar proyectos fundamentales como el proyecto de lavado de activos, proyectos que le dieran duro al narcotráfico como el de extinción de dominio, hubo personas como Germán Vargas ya en su época de senador que los presentó, y personas como Néstor Humberto Martínez siendo ministro y Carlos Medellín siendo ministro que lo lograron sacar adelante. Este partido también ha presentado proyectos fundamentales contra la corrupción, porque muchas personas dicen, pero pocos hacen. Okay. Y en esos temas importantes contra la corrupción ha presentado los 2 estatutos anticorrupción que hoy tiene el país. Y eso también ha sido una herramienta poderosísima para que los corruptos del país no tengan subrogados penales. Y este partido tiene personas tan importantes o fundamentales como el superintendente de Industria y Comercio, que ha sido tal vez uno de los líderes no solamente nacionales sino internacionales en la lucha contra la corrupción privada. O sea, este es un partido con hechos, con realidades, es un partido que además las obligaciones que le han dado como en vivienda e infraestructura ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas. Muy bien, hablemos de lo que se viene para 2018, elecciones presidenciales. Ustedes quieren llegar a la presidencia en compañía del doctor Germán Vargas Lleras. ¿Y cuál sería esa propuesta, ese programa bandera, ese proyecto pues que ustedes creen los va a llevar a la presidencia? Mire, cuando uno viene a una universidad le está hablando primero a un público calificado, a un público que cuando llega a una universidad tiene muy buenos profesores como la tiene la Universidad Republicana, a un público que se toma la tarea de estudiar. ¿Cuáles son las propuestas? El único candidato que ha presentado propuestas es Germán Vargas Lleras. Presentó una propuesta importante desde el punto de vista económico. Hoy, lamentablemente, somos el tercer país con mayores impuestos a nivel de Latinoamérica.
Un país que se abre al mercado internacional en una economía cada vez más globalizada y que está siendo menos competitivo, su aparato productivo es supremamente grave. Una de las propuestas es generar incentivos para que se puedan generar más empresas en el país disminuyendo esos impuestos, y esos impuestos se trasladen, esa disminución de impuestos se trasladen a un incentivo para generar mayor formalización y mayor capacidad de empleabilidad. Que estos universitarios que salgan sí puedan lograr salir y buscar un puesto de trabajo en una empresa. Lamentablemente, lo que hemos visto es que muchas empresas se han ido del país. Se ha denunciado que más de 7.000 colombianos han renunciado a la nacionalidad, colombianos que tienen una capacidad importante de recursos por el tema de impuestos, y eso es muy grave. Lo otro que ha señalado Germán Vargas, es temas como el 4 por mil se tienen que revisar. Es fundamental que al colombiano del común también, que siente que no le está rindiendo la plata, poder generar herramientas para que pueda tener mayor capacidad adquisitiva y pueda mejorar su calidad de vida. Ha desarrollado propuestas muy importantes en materia de salud, que es una de las mayores preocupaciones que tiene, uno de los grandes vacíos. Colombia ha avanzado en salud y eso hay que reconocerlo, pero no solamente es avanzar en cobertura universal, es avanzar en calidad. Poder hacer un plan casi como de cuadrantes donde haya un médico cercano y pueda tener identificado quiénes son las personas que tienen alguna necesidad en materia de salud en cada uno de estos procesos. Es por esa razón que en materia de salud también hay unas propuestas fundamentales en mejorarle la calidad de los sueldos a los médicos, en tener un mayor número de médicos y en trabajar y profundizar en disminuir los precios de las medicinas para hacerlas mucho más asequibles. Y así como en todo esto, hay propuestas en muchos temas de seguridad ciudadana, cero impunidad. Nosotros lo que estamos viendo en ciudades como Bogotá, y acá que estamos en una universidad que se caracteriza por su liderazgo en materia de derecho, donde una persona va a un juez de garantías y lo dejan inmediatamente en libertad, así lo hayan cogido en fragancia. Eso es supremamente grave porque genera un incentivo a que haya delincuencia, y que la delincuencia no vea en la norma penal o en el miedo a ir a la cárcel un incentivo negativo para que no cometa un delito. Entonces hay que generar cero impunidad, hay que ampliar si nosotros estamos avanzando en el proceso de paz, quiere decir que vamos a necesitar menos soldados, pero vamos a necesitar más policías, porque se va a trasladar el problema a las ciudades. Hoy el gran problema de las ciudades es el microtráfico, es el jaloneo, el tema de celulares. Entonces hay que trabajar muy fuerte en eso y empoderar a la policía, en tener más policías, pero también en luchar contra la corrupción interna de la policía. Y así tiene también propuestas en turismo, tiene propuestas en vivienda que se va a lanzar el próximo martes en Cali, tiene propuestas en agricultura, hay que generar un desarrollo importante de la altillanura, y propuestas fundamentales en educación. Yo creo que hay que hacer del ICETES una herramienta real para que las personas puedan acceder a la educación, que se pueda empezar a pagar mucho después de que la persona ya está vinculada y enganchada laboralmente, con unos intereses justos y no agiotistas. Muy bien. Hablemos un poquito acerca de lo que puede llegar a pasar con el proceso de paz. El pasado mes de noviembre del año 2017 se cumplió un año. ¿Cómo ven ustedes este proceso? ¿Continúa? ¿Cómo es su postura frente a lo que pasó con la guerrilla de las FARC? Mi postura es la siguiente: es como cuando usted compra un carro y hace un negocio, un carro, o compra una casa. El negocio es un buen negocio y usted cree que está haciendo un buen negocio, y yo creo que la paz es el mejor negocio que puede tener el país. Yo estoy convencido que la paz es el mejor negocio, y el negocio empieza a dar resultados importantes, como ahorrarnos la muerte de 3.000 familias. Hay que salir de Bogotá, y acá yo creo que en la Universidad Republicana tenemos muchas personas que no son de Bogotá, sino que son de las regiones, como soy yo, por ejemplo, que soy de Medellín. Okay. Y en las regiones, cuando uno va al Cauca, cuando uno va al Nariño, cuando uno va al Chocó, estas personas sufren de una forma mucho más pronunciada la guerra. Yo creo que la guerra para nosotros ya se había alejado de los centros urbanos desde que dejaron de poner bombas y desde que pasaron las pescas milagrosas. Entonces digamos que la guerra para una nueva generación era un proceso lejano, pero para generaciones que todavía la viven en sectores rurales apartados es una realidad diaria.
Entonces yo parto que el proceso de paz es un buen negocio. Lo que hay que hacer con el negocio es que el negocio funcione. Okay. Que si tú compras el carro, el motor no se vare, que las puertas cierren, o que si compras una casa, pues no haya goteras y la casa funcione. Lo importante es tener un gerente para la implementación, un gerente que sí haga cumplir a las FARC en la implementación, que si las FARC tienen recursos ilícitos, efectivamente esos recursos ilícitos se vayan a reparar a las víctimas, que las FARC efectivamente cumplan con el principio de reparación y verdad, que efectivamente las FARC no vayan a influir en la justicia especial para la paz, para convertir esta justicia especial para la paz como un elemento de guerra contra enemigos políticos, contra testigos que digan como no van a pagar un día de cárcel, que hay una persona que tuvo que ver con ellos y con eso sacarlos del panorama político o del panorama empresarial, que no vaya a haber un desbordamiento en sus pretensiones y que se protejan, como lo enseña la Universidad Republicana, valores fundamentales de la democracia como es la propiedad privada. No, acá no puede pasar lo que pasó con los indígenas del Cauca. Los indígenas del Cauca estaban entrando a una propiedad privada y lo que estaba haciendo el ejército es proteger una propiedad privada. Acá no se puede poner en peligro eso, porque si se pone en peligro eso pasa lo de Venezuela, la gente deja de invertir y eso es supremamente grave. Usted ley trabaja como trabajan las personas que están acá en este estudio y como están trabajando todos los universitarios para salir y empezar a hacer patrimonio, comprarse un apartamento, comprarse una vivienda, soñar con tener una finca o una casa de descanso, poder dar ciertos elementos que dan estabilidad. Entonces nosotros creemos que el único que tiene la mano fuerte para ponerle un tate quieto a esas pretensiones desbordadas de elementos de izquierda es Germán Vargas Lleras. Eso me da pie para que hablemos un poquito del doctor Germán Vargas Lleras, de su experiencia política, de todos los años que lleva pues al servicio de lo público. ¿Qué nos puede contar acerca de él? Primero, Germán Vargas Lleras es tal vez uno de los políticos que se reconoce son por sus acciones. Como se lo decía, en materia de lucha contra el narcotráfico no le tembló la mano para presentar proyectos de ley tan importantes como el de lavado de activo o de extinción de dominio. En materia de debates, fue tal vez una de las personas fundamentales, no solamente para denunciar la guerrilla, sino también denunciar el paramilitarismo. Fue la persona que denunció el Caguán, y no se les puede olvidar a los colombianos que eso le trajo consecuencias. Más de 2 atentados sufrió, un libro bomba y después un atentado saliendo de un medio de comunicación como fue Hora 20, donde le pusieron una bomba al carro donde estaba, y eso le sufrió esos debates. Fue la persona que tuvo también la visión desde hace más de 10 años para denunciar que Venezuela que era un riesgo geopolítico para la región, y en ese momento mucha gente no creyó. Fue la persona que presentó los 2 estatutos anticorrupción, pero además como ministro presentó leyes fundamentales, que son leyes profundamente liberales, como la ley de víctimas. Fue la persona que ayudó a sacarlo. En materia de descentralización presentó la ley de ordenamiento territorial y 1000 leyes adicionales que han sido fundamentales para el país. En materia de derecho, el estatuto arbitral y el Código Único Procesal. O sea, Germán Vargas es una persona que sabe de justicia, pero además es una persona que cuando llegó al Ministerio de Vivienda le dijeron que era una locura hacer 100.000 viviendas y se logró. Le dijeron que era una locura sacar subsidios para clase media y es lo que está hoy moviendo la economía, y la clase media hoy está pudiendo acceder a vivienda, mucho más fácil que antes. Mientras que en el anterior gobierno se construían 540.000 viviendas, este se construyó más de 1 millón de viviendas. Y desatrasó los proyectos de infraestructura. Hoy Colombia está avanzando en proyectos de infraestructura gracias al manejo de 50 billones de pesos. Con un tema que es el plus de Germán Vargas, y es que es el candidato que más recursos ha manejado y que no tiene una sola investigación. Eso demuestra la transparencia. Germán Vargas no tuvo nada que ver con Odebrecht, pasó antes de que él llegara a ser vicepresidente, y en el manejo de recursos logró temas que son macondianos en un país que por eso se define así por Gabriel García Márquez. Usted sabía que se había inaugurado 7 veces el acueducto de Carmen de Bolívar, 7 veces lo habían inaugurado y no había llegado agua. El que logró que llegara agua a Carmen de Bolívar fue Germán Vargas, y hoy Carmen de Bolívar por lo menos ya tiene una fábrica de hielo en un sitio que hace temperaturas de 40 grados centígrados. Entonces yo creo que es un gran ejecutor, pero además tiene el país en la cabeza. Eso que nos menciona de la inauguración de las 7 veces de este acueducto me lleva a plantearle la pregunta sobre cómo será la postura de Cambio Radical
frente al tema de la corrupción, que es algo que sin lugar a dudas nos está alejando del mejor camino? Mire, hay que atacar la corrupción con todo, como lo ha tocado Cambio Radical, no solamente con un plebiscito, que es lo que propone el Partido Verde, que ya todas las normas están. Y eso nosotros lo hemos venido denunciando y nada más lo tienen como una plataforma política y donde se van a malgastar 200.000 millones de pesos. Cambio Radical ha logrado temas como quitarles los subrogados a los políticos corruptos que desarrollen. Ha empezado a tipificar la corrupción privada y eso es fundamental. Ha logrado que personas que están en la cárcel como Bula puedan estar en la cárcel por delitos que fueron tipificados en el anterior estatuto anticorrupción, y es que un particular no puede influir de forma ilícita en la toma de decisiones de un actor público. Cambio Radical ha sido fundamental en la transparencia en los recursos públicos. Germán Vargas le quitó la mermelada al Congreso. Germán Vargas no permitió que se desarrollaran los proyectos a través de convenios, sino que se hicieran licitaciones nacionales. Le doy un solo dato. En las licitaciones del INVIA se presentaban uno, máximo 2 personas. Con Germán Vargas por cada licitación se presentaban 53. Logró tener en el último proceso de licitación del INVIA más de 2.400 propuestas. Y esa es la única forma de luchar. Quitó el tema de anticipos. Logró que los interventores tuvieran una corresponsabilidad en el manejo de los recursos. Logró que no se pudieran sacar proyectos si no estaban en fase 3. Eso hace que por eso las vías hoy estén avanzando y las viviendas se hayan construido. ¿Continuarán con el tema de fortalecer el tema de la vivienda para las personas más necesitadas? Sin lugar a dudas, miren, hay 2 motores fundamentales en la movilización social para disminuir la desigualdad. El motor más importante es el que ustedes hacen, la educación. Y se lo digo yo, que vengo de un hogar humilde. Yo tengo el orgullo de haber nacido, por ejemplo, en la comuna nororiental de Medellín, pero mi papá tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad pública, que fue la Universidad de Antioquia, y gracias a esa universidad yo pude llegar a una universidad privada, que fue la Universidad de Rosario. Pero el que hizo que se diera esa movilización, esa movilidad en mi familia, fue la educación, por el acceso a mi papá a esa educación superior, y esa educación superior le permitió tener oportunidades laborales, lo cual hizo que yo tuviera un mejor futuro. Y el otro tema es el tema de vivienda. La vivienda no solamente es tener un techo, la vivienda es, lo que la gente no sabe es que tener acceso a vivienda es tener acceso a servicios públicos, agua y alcantarillado. Cuando una persona está en situación de pobreza extrema, pues no tiene acceso ni a agua ni a alcantarillado. Lo otro es que muchas de nuestras familias viven con piso de tierra, y eso es uno de los temas más graves para el tema de enfermedades para los niños. Entonces yo creo que son los 2 factores. Se tiene que seguir con el tema de vivienda. Germán Vargas ya demostró que se puede desarrollar, y el otro tema que sin lugar a dudas se tiene que seguir apostando de una forma cada vez más arriesgada es el tema de educación. Hay que seguir apostando a la educación, hay que inventarnos temas, hay que generar incentivos para generar subsidios por calidad para las universidades. Hay que lograr que las universidades tengan mayor calidad en la formación de sus alumnos, pero no solamente eso, sino que haya que se ofrezcan mejores programas que permitan que ese estudiantado pueda tener mayores oportunidades de acceso a un trabajo. ¿Habrían opciones, si ustedes llegaran a la presidencia, de que hubiera más inversión en la universidad pública? Sin lugar a dudas, la universidad pública es fundamental. Y no solamente la universidad pública, yo creo que el proceso empieza desde cero. El proceso empieza desde que un niño está en el vientre de la mamá. Desde ahí ya tiene que haber una protección dirigida en el tema de educación. La educación es fundamental desde la nutrición. Después de la nutrición, poder tener programas como el de 0 a Siempre, poder tener programas como los de jardines, poder mejorar el tema de los currículos de primaria y secundaria, poder seguir apostándole a jornada continua, seguir apostándole a carreras técnicas. Hay que ampliar el tema de carreras técnicas para que estas personas que terminan un ciclo de bachillerato no salgan a vagar, como decimos nosotros, sino que puedan tener la oportunidad, el que no puede ir a una carrera ya universitaria, poder tener una tecnológica y poder generarle oportunidades para que estas personas no salgan a buscar un trabajo totalmente informal. Yo creo que el tema de educación es la apuesta mayor que tiene que hacer este país.
¿Cómo sería el tema de inversión o de ayuda al campesino, teniendo en cuenta pues que Colombia es una finca muy grande, ¿no? Es muy rural, pero se ha descuidado ese tema? Esta finca no la podíamos visitar, como no podíamos visitar en los 90 las fincas acá cerquita, hay fincas que no podíamos visitar por el tema de la guerra. No, mucha gente no iba al Putumayo, mucha gente no iba al Guainía, mucha gente no va al Chocó, que son territorios vírgenes en inversión. Yo creo que hay dos temas fundamentales, unos temas de los que propone Germán Vargas en su propuesta de agricultura, y es hay que disminuirle los impuestos por un tiempo determinado, más de 10 años, a aquellas personas que vayan a invertir en el campo para generar la formalización de ese campo. Hay dos temas fundamentales, hay que hacer las vías que comuniquen a la altillanura. Hoy la altillanura está descomunicada del país y hay que comunicarla, porque usted puede hacer mucha inversión en el campesino con créditos bajos, pero si el campesino no tiene cómo sacar el aguacate, pues se pudre. Claro. O sea, hay que buscar herramientas para que efectivamente se hayan sitios de acopio y sitios para que ellos puedan sacar su producción. Es supremamente grave que en un país con TLC sea mucho más fácil sacar la cocaína por las rutas como la están sacando y no tengamos cómo decirle a un campesino, porque los campesinos dicen, mire, yo me puedo ganar en una hectárea de coca 2 millones de pesos, pero si usted me asegura que yo me gano 1 millón de pesos en una de yuca, yo le apuesto al millón de pesos de la yuca. El problema es cómo saco la yuca, quién me va a sacar la yuca, quién me la va a poner en un mercado. A eso hay que apostarle. Mucha gente empieza con propuestas, pero las propuestas tienen que tener un plan metodológico para desarrollarlas. Un plan metodológico de generar inversión en la región, un plan metodológico de comunicar a esa región, un plan metodológico además de llevar servicios básicos a la región, o sea, hay que llevar acueducto a esas regiones, y un plan metodológico que sepa que Colombia ya es un país que es más urbano que rural, y hay que parar eso. Y la única forma de pararlo es llevando servicios. El 75% ya los colombianos están en una población urbana. Bueno, ¿qué deben esperar los colombianos si el partido Cambio Radical, bajo el liderazgo del doctor Germán Vargas Lleras, llega a la presidencia? ¿Qué pueden esperar después de esos 4 años? Pueden esperar un gobierno que va a trabajar 24 horas. Germán Vargas hizo en 3 años lo que este país no había hecho en 30 años en materia de infraestructura. Hizo en 3 años en vivienda lo que este país no había hecho en 25 años. Puede tener una persona que va a solucionar problemas. Hoy el país tiene que solucionar problemas económicos. Hoy el país tiene que solucionar problemas de implementación del acuerdo de paz. Hoy el país tiene que seguir luchando contra las FARC, pero desde el punto de vista político, y va a tener una persona que cumpla el acuerdo, pero que tenga la entereza para poner unos límites frente al cumplimiento de ese acuerdo. No pueden haber injusticias. Puede tener un colombiano que conoce el país, una persona que tiene experiencia, y eso es lo que necesita el país. Yo creo que el país necesita en este momento un gerente que le dé la posibilidad a los colombianos de mejorar su calidad de vida, y lo que yo invito a toda la comunidad de la Universidad Republicana es a que revisen las propuestas, quién tiene propuestas y quién no, quién ha hecho y quién no, porque decir es fácil. Acá hubo un alcalde que nos prometió hacer tranvías y hoy dice que los tranvías no se hicieron, pero que sí que él los hubiera podido hacer y no los hizo en 4 años. Tuvimos un alcalde que nos prometió colegios y no hizo los colegios. Tuvimos un alcalde que nos prometió ciclovías y no hizo ciclovías. Decir en campaña es muy fácil, pero yo creo que es necesario saber quién hace lo que promete. Debería haber una especie de postura de las personas frente a las personas que hacen política, prometen y no cumplen. ¿Cómo poder hacer que esas personas pues ya no participen más en la vida política? Yo creo que, y acá lo digo con total claridad, cojan el programa de Petro, miren qué hizo de lo que prometió en materia de infraestructura, qué hizo en ampliación de Transmilenio, qué hizo frente al tema de colegios, que son temas fundamentales de él, qué hizo en vivienda, qué hizo en el tema de jardines, qué hizo en el tema de ciclovías, el que promete el tema del cambio climático. Entonces la única forma de generar una disminución del cambio climático en ciudades como tan aglomeradas como Bogotá es generando transportes alternativos. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en materia de bicicleta para que se generaran esos transportes administrativos? ¿Qué se hizo en materia de parques públicos? Y cuando uno vea que sus resultados son tan precarios, encontrará que hablar es muy fácil, hacer es muy difícil. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Muy bien, hablando del cambio climático, una pregunta que no se me puede quedar por fuera y es: ¿creen ustedes que eso que está pasando con el clima será un tema importante en la agenda y con base en eso los colombianos van a tomar decisiones? Mire, es un tema supremamente importante en la agenda, pero también con el mismo énfasis que le digo que es importante,
no podemos caer en propuestas populistas. Yo ya encuentro propuestas diciendo, oiga, hay que eliminar el petróleo, entonces no puede haber petróleo. Petro dijo en la ACP, que es la Asociación Colombiana de Petróleo, dijo, no, yo voy a acabar Ecopetrol. Eso tiene unas consecuencias supremamente graves. Primero, ahuyenta la inversión. Segundo, el 17% de la inversión del presupuesto nacional depende de la explotación minero-energética. Lo que hay que hacer es efectivamente que esas explotaciones cumplan con todos los requisitos y exigencias en materia ambiental. Ciudades totalmente desarrolladas, sociedades totalmente desarrolladas como Canadá o Noruega, no han renunciado a la explotación de sus recursos mineroenergéticos, pero han hecho unos estándares supremamente altos en materia de cumplimiento de requisitos ambientales. Eso es lo que tiene que hacer Colombia. De lo contrario, nos vamos hacia el otro camino, y es lo que está pasando en temas como lo que está pasando en Chocó, donde lo que estamos viendo es explotación a través de minería ilegal, y esa gente sí no hace compensaciones ambientales, sí no paga salarios formales. Muy bien, ya para ir cerrando esta intervención por parte de ustedes, y sabemos que el tiempo es oro, una invitación para que las personas que nos ven pues tomen la decisión de salir a votar. En las pasadas elecciones de 2014, la abstención de los colombianos fue más del 59%. Sobre todo a las personas jóvenes no creen mucho en salir a votar, no le están creyendo a los políticos. ¿Cómo cambiar y quitar ese paradigma para que en estas elecciones realmente salgamos los jóvenes a votar de manera informada, por supuesto? Lo mejor que le puede pasar a un político corrupto es que usted no se interese en votar, que usted no le haga control ciudadano. Cuando el ciudadano se olvida de la política, el político se olvida del ciudadano. Es necesario, y más en estos centros, como son las universidades, los centros de estudio, que ustedes se empoderen de las propuestas, que ustedes hagan un análisis crítico, que no se dejen guiar por quién es más bonito, quién es más simpático, sino efectivamente quién es el gerente que necesita este país. Ya lo saben, este 27 de mayo entonces salir a votar. Necesitamos que todos pongamos nuestro voto para cambiar el rumbo de este país. Usted decide por quién votar. Doctor Luis Felipe Henao, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a toda la comunidad de la Universidad Republicana, tanto a sus egresados como a sus estudiantes. Muchas gracias por este espacio. Muy bien. No quiero dejarlo ir sin que nos recomiende un libro. Usted que es abogado, para todas las personas que estudian Derecho. Hay varios libros que a mí me encantan. El primero, estoy leyendo uno que es muy lindo, que se llama Alexandros, toda la historia de Alejandro Magno. Yo creo que para un abogado es fundamental. Además hablan de todas las ideas políticas y cómo se aplicaban en ese momento, de Aristóteles, de Platón, cómo era también la pelea de la academia en esos momentos, pero además es una novela divertida. Hay un libro que es hermoso, de Héctor Abad Faciolince. Ese libro es País que Seremos, donde habla de la muerte de su papá y también todo el tema de la violencia. Es un libro supremamente hermoso. Hay un montón de libros que la verdad la única forma de tener criterio es leyendo todos los días. El último libro de Esteban Costaín también es muy bueno. Al que le guste el fútbol, hay un libro de un actor argentino que me encanta, que se llama Contratos al Viento, que habla de cómo un jugador de fútbol y cómo hacen 5 amigos para que el sueño de un jugador de fútbol se convierta en realidad. O sea, leer es lo mejor que puede hacer uno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Felipe Henao. Nosotros nos encontraremos en una próxima entrega de esto que se llama Colombia Vota, las posturas de los diferentes partidos políticos que quieren llegar a la presidencia el próximo 27 de mayo para que usted vote de manera informada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Colombia Vota. Elecciones Presidenciales 2018. Conoce las posturas de los partidos políticos con U Republicana Radio y la Corporación Universitaria Republicana.